¿Puedes hacer el chat? Sí, claro. Perfecto. Buenos días, Daniel. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Esto es la vibración del tren. Sí. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, y es, ¿por qué haces cine? Bueno, porque para mí el cine es una manera de estar en el mundo. Es una manera de relacionarme con la vida, de relacionarme con los demás. Yo creo que por eso. Vale. Fuiste a la Escuela de Cine de Ciudad de la Luz. Sí. Cuéntame un poco esto, porque esto fue como una construcción monumental. Sí. Se han rodado películas como Lo Imposible, alguna más. ¿Por qué estudias allí y no en otro sitio? Bueno, un poco por un lado por necesidad, ¿no? Porque al final yo vivía en Alicante. Las escuelas de cine tienen esta cosa, ¿no? De que cuestan mucho dinero, ¿no? Y no me podía permitir tampoco irme fuera. Y bueno, pues acabé en Ciudad de la Luz y allí empecé a formarme. ¿Y qué tal la experiencia allí? Bueno, o sea, fue un primer proceso formativo. Para mí fue importante, ¿no? Como empezar a entender el cine desde otro lugar y bueno, ahí empecé a desarrollarme. Entonces, siento que luego el crecimiento ha ido sucediendo a medida que han pasado los años también, ¿no? Yo creo que se aprende mucho cine también a través de las conversaciones con compañeros, con compañeras, a partir de ver películas, ¿no? Y hablar sobre ellas. Entonces, bueno, siento que mi proceso formativo todavía continúa a día de hoy y espero que continúe siempre, de hecho. Y luego arte dramático, qué cambio. Sí. O sea, estudié primero arte dramático, en realidad, cuando era muy jovencito. En el instituto empecé a estudiar arte dramático. Estuve 3 años, se solapó con la universidad, en realidad. Pero antes de estudiar cine estudié historia. Y mientras estudiaba historia, pues seguía desarrollando el arte dramático. Y a partir de aquí luego ya entré a estudiar cine. Un poco ha sido mi proceso formativo. Hostia, qué interesante. ¿Y cómo entra el documental en tu vida? Porque Saturno, que ahora desmenuzaremos, pero el tutor, o sea, tú te cogen tú montas el proyecto. Bueno, ¿cómo? Es que no sé cómo formular la pregunta, pero sucede esto en tu familia, que al yayo, ¿no? Como se le llama en la película, al abuelo, lo detienen, ¿no? Por abusos a menores, ¿vale? Entonces, ¿tú en qué momento empiezas a pensar que eso puede ser una película? Porque, hostia, he leído un poco que estuviste como hasta 2 años no pudiste ni hablar ni escribir sobre el tema, y después de esos 2 años de, digamos, duelo, porque hubo un duelo familiar, hostia, hay alguien de mi familia que ha hecho estas cosas que a mí que no molan nada, ¿no? Entonces, ¿en qué momento decides esto va a ser una película? O voy a trabajar en el proyecto para ver si se hace una película. Pues yo creo que y luego entras en las academias de cine, que ahí entra Guerín de tutor, ¿no? Vale. Sí. Pues yo creo que primero hay un periodo de tiempo, como tú decías, ¿no? de duelo, sí. de asimilación, de aceptación de todo lo que está ocurriendo. Y es a partir del año y medio, más o menos, cuando empiezo a entender que a partir de todo lo que está sucediendo en mi familia, de todas esas aristas emocionales que yo empiezo a observar, me doy cuenta de que quizás podría hacer una película junto al resto de personas de mi familia para hablar precisamente de esto, ¿no? De esa complejidad, de esas relaciones paterno-filiales y revisitando un poco el concepto de familia, ¿no? y de herencia. Entonces es ahí cuando le propongo a todas las personas que están a mi alrededor, a mi padre, a mi tía, a mi madre, todas las personas de mi alrededor, les propongo hacer una película sobre este tema y la verdad es que ellos y ellas fueron muy generosos, ¿no? desde el principio y me dijeron hacia adelante, ¿no? Y creo que nunca estaré suficientemente agradecido porque creo que han sido muy, muy generosos y generosas. ¿Y por qué crees que aceptan? O sea, porque se van a exponer muchísimo. Bueno, por una necesidad de también hablar y abordar este tema. Sí. Catarsis, puede ser. Puede ser, sí. Quizás a esto habría que preguntárselo a ellos, ¿no? Siempre siento un poco de pudor cuando hablo por los demás porque es difícil saber por qué las personas toman decisiones, pero sí que siento que tiene que ver con esto, ¿no? Con una necesidad también de abordar este tema desde otro lugar y también creo que surge desde el amor. O sea, creo que surge desde el amor y la confianza que me tienen. Creo que esto es clave también. ¿Puedes volver a hacer? Sí, claro. Perfecto.
para ti hacer la película, que ha sido una especie de gabinete psicológico, una necesidad... sé que nunca voy a entender esto profundamente, pero al menos voy a dejar una huella de esto que ha conmocionado para siempre mi familia, no sé. Bueno, para mí yo creo que nace en primer lugar de un impulso personal, de una intención de búsqueda y por el otro lado creo que también tiene mucho que ver con que había temas que estaban orbitando alrededor de este asunto familiar que me interesaba retratar cinematográficamente, ¿no? Retratar las relaciones paterno-filiales, las relaciones familiares. Yo creo que la familia es uno de esos lugares donde tenemos nuestro primer contacto con el mundo, ¿no? y casi donde nos exponemos por primera vez a nivel social. Y creo que también es interesante buscar esa complejidad que reside ahí, revisitar el concepto de familia, ¿no? y poder hacerlo desde una perspectiva cinematográfica me parecía muy interesante. Entonces, de aquí surge la película, ¿no? Creo que es una combinación, por un lado, entre el impulso personal y el interés cinematográfico. Y luego, como dicen en Sudamérica, pues se postula y entras en la academia, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de la academia? ¿Por qué Precioso. José Luis Guerín es el tutor y no otro cineasta? Bueno, es un proceso precioso para mí. Yo siempre digo que el paso por las residencias de la Academia de Cine ha sido un hito vital, ¿no? Porque me ha hecho crecer muchísimo como persona y como cineasta, si es que son cosas diferentes, y he tenido la oportunidad pues, de crecer gracias al equipo de la academia, a las conversaciones, ¿no? y a las relaciones entre los compañeros y compañeras, ¿no? que ha sido algo especialmente importante para mí, ¿no? Porque he podido aprender mucho de todos y cada uno de ellos y ellas, y luego tuve la suerte de poder contar con la mentoría de José Luis Guerín. Para mí es un referente, es un maestro, y poder desarrollar el proyecto con su compañía y con sus mentorías ha sido fundamental para la película. Hablábamos mucho, ¿no? de las relaciones entre la ética y la estética que existían, ¿no? que son indisociables en el cine y existían en esta película. Y sí, para mí el paso por las residencias ha sido fundamental para el desarrollo de la película y para mi propia formación como cineasta. ¿Y cómo te relacionabas con el Daniel cineasta, el Daniel personaje? Porque hay momentos, y no quiero que esto suene mal, pero, o sea, tú estás buscando algo, ¿vale? Y lo estás como... es que no quiero que suene mal, pero estás como buscando algo, ¿no? Por ejemplo, hay una conversación con tu padre muy bestia, ¿no? Y tú estás sacando algo que él lleva mucho tiempo sin sacar, quieres que explote ahí y tal, y hay un choque porque él se levanta y se larga, ¿no? Pues viene, no sé si es tu hermano o tu primo, y te dice, no, es que esto en esta familia se hace mucho, cuando metes el dedo en la llaga, coge y se van. Y yo pensando, bueno, esto lo hace muchísima gente, cuando le estás ahí, cogen y se largan, ¿eh? O sea, yo creo que en esa conversación, o sea, no soy yo el que el que está hablando con mi padre, es mi hermano el que habla con él. Yo no siento que haya una intención cinematográfica de provocar, ¿no? esa situación. De hecho, para mí eso es casi lo contrario, ¿no? de lo que buscábamos. No. En absoluto queríamos violentar a la realidad o ser extractivistas, ni mucho menos, ¿no? Creo que eso está... ¿Extractivistas? ¿Qué palabra? Sí, no, para nada, ¿no? Yo creo que eso está en las antípodas del tipo de cine que quiero hacer y que me interesa. Mi hermano traía consigo pues esta carga, quizás, en la relación que tiene con mi padre, y sucede esta secuencia, pero yo creo que dentro de la dureza, porque es una secuencia que es dura, porque existe, ¿no? esta diferencia tan enorme entre la percepción de la relación que tiene mi hermano y la que tiene mi padre, creo que dentro de ese dolor sucede algo bonito, y es que mi hermano al final le está diciendo a mi padre que nunca han tenido una conversación profunda, pero en ese momento la están teniendo, ¿no? El cine ha propiciado que eso esté teniendo lugar, y creo que eso es algo muy, muy bello, ¿no? Y habla mucho de esta posibilidad y ese poder que tiene el cine también para generar nuevas realidades a partir de realidades existentes. Y además interpela mucho al espectador, porque yo me sentí muy identificado. Yo tampoco he tenido nunca una conversación así con mis padres. Y quizá todo esto que ha pasado con tu abuelo ha hecho que la familia esté mucho más unida y sean más honestos entre todos sus componentes, ¿no? Sí, yo creo que sí, que desde luego ha sido transformador para todos nosotros. O sea, ha sido una película que ha tenido
un gran poder transformador. A mí hay algo que me interesa mucho que sucede en la película y es esta relación que creo que ha sido horizontal entre el cine y la vida, porque necesariamente la película se ve condicionada, ¿no?, por los viajes emocionales que transitan los personajes, pero a la vez la propia película ha tenido un efecto, ¿no?, sobre las personas que la habitan. Creo que eso se ve muy claro por ejemplo, en la secuencia final de mi padre frente a la ventana, ¿no? Yo creo que ese diálogo que se produce en la película para mí es de las cosas como más bonitas que me llevo, ¿no? El haber podido trazar un diálogo, espero que horizontal, en la película. Y también, ahora que hablabas del poder transformador del cine, el cine consigue que esa familia esté unida. Totalmente. Porque tú hablas con tu abuelo, hablas con ellos, o sea, comunicas conversaciones de unos a otros. Sí, se teje un puente, ¿no? La película... O sea, un puente o crea un espacio donde parece que hay... los vínculos están, aunque no se relacionen, pero la película crea esos vínculos. Crea ese espejo-reflejo, ¿no?, constante. Totalmente. Porque también es interesante que en la película aparece tu abuelo más tarde. Tiene un rollo del desencanto con Leopoldo María, que aparece más tarde. Sí. Esa idea, porque ahora me gusta... Háblame de esa idea, ¿por qué tu abuelo aparece más tarde? Porque al principio casi no se cuenta nada de lo que ha pasado. ¡Pam! Se va contando después. Porque la película es eso, ¿no? También yo creo que lo del abuelo, el yayo, es una excusa para hablar de las relaciones paterno-filiales y de lo poco que hablamos de lo que sentimos entre la gente que nos rodea. Pero, ¿por qué aparece la historia del abuelo más tarde? Yo creo que precisamente por esto que estás diciendo, porque creo que la película se abre hacia el tema que aborda en esa conversación que tienen mi padre y mi hermano. Entonces, para nosotros era muy importante que esto fuera así, ¿no? Que tener en cuenta que la película lo que va a abordar son las relaciones paterno-filiales. No es una película sobre el suceso judicial, es algo que a mí personalmente no me interesa, sino que lo que me interesa es todo lo emocional que gira en torno a esto. Entonces, por eso decidimos que mi abuelo aparezca más tarde en la película, porque al final el tema que se aborda es el de estas relaciones paterno-filiales que se ven de alguna manera también interferidas por esos ecos proyectados por la figura de mi abuelo. Entonces nos parecía bonita la idea de empezar por esos ecos, ¿no?, antes de llegar hacia la figura del abuelo. Vale. ¿Y la forma? Porque hay momentos que la cámara casi siempre está fija. Hay momentos que, por ejemplo, hay un momento que tu padre está hablando con otras personas, no aparecen en el plano y sí aparece la figura de tu padre, pero así, de lado, que tampoco es una forma que se busque, no busca lo bonito, sino busca la verdad, ¿no? Sí, yo creo que al final hay una relación siempre, ¿no?, lo que hablábamos entre la ética y la estética. O sea, creo que esto es, como decía, indisociable en el cine y pensábamos mucho en cómo íbamos a trazar la escritura cinematográfica que nos llevara hacia el retrato de esta película. Entonces, pensando en todo esto, por ejemplo, con respecto a la cámara, nos dimos cuenta de que cuando la cámara estaba en trípode, se tejía una relación de confianza con las personas que estaban delante de la cámara que no ejercía la cámara en mano, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestra intención siempre ha sido retratar estas relaciones desde la sensibilidad y teniendo muy en cuenta el cuidado con las personas que estaban delante de cámara. Creo que como cineastas tenemos una responsabilidad aquí, ¿no?, en la búsqueda de esa horizontalidad en la relación con las personas que habitan las películas. Entonces nos dimos cuenta de que la cámara articulaba mejor ese diálogo con las personas que la habitaban cuando estaba fija. Había una relación de confianza que cuidaba más el marco de trabajo, el espacio de diálogo. Entonces también hemos pensado en cómo llegar hasta aquí para evitar esta cosa invasiva que a veces puede tener el cine. Pues mi familia conoció al equipo antes del rodaje, ¿no? Hicimos una gran comida, charlamos, éramos un equipo pequeño también, de 5 personas con el resto de mi familia y de 3 personas con mi abuelo. Y bueno, el hecho de poder conocerse, de poder generar una familia más grande que incluyera al equipo de la película también trazó una relación de confianza. Les dimos unas cámaras pequeñitas también para que ellos pudieran, unas Handycam, para que ellos pudieran filmarse en casa y empezar a trazar un diálogo con la cámara que no fuera bueno, pues esta
cosa que puede ser a veces incómoda, ¿no? Cuando llegas al rodaje y pones la cámara delante de alguien, que ya existiera una relación previa con la cámara entre las personas que habitan la película y la propia cámara. ¿Puedes volver a hacer Claro. eso? Perfecto. ¿Cómo fue el proceso de montaje? Porque he visto que hay dos personas, Nina Núñez y Meritxell Culel. Entró una antes, luego otra, no sé. Supongo que no sé si grabaste muchas horas, si fue complicado encontrar la línea. Pues para mí el proceso de montaje fue muy bonito porque tanto Meritxell como Nila son dos personas maravillosas y además cineastas brillantes, ¿no? Entonces han aportado muchísimo a la película. ¿Dónde las encuentras a ellas? Pues yo conocía la trayectoria de Meritxell porque me interesa mucho su cine, para mí ella también es un referente y hablando con Meritxell pues comentamos la posibilidad de articular el montaje también con Nila y es cuando conozco también a Nila y fue muy interesante el proceso, teníamos 60 horas de material más o menos y fuimos encontrando la película. Es una película que se ha articulado mucho... 60, ¿eh? Sí. Se ha articulado mucho con los procesos conviviendo. Nosotros filmábamos, escribíamos, con lo que escribíamos volvíamos a filmar, visionábamos el material. Antes de cerrar montaje todavía no habíamos cerrado el rodaje, con lo cual iban conviviendo todas las partes del proceso, digamos. Entonces, poco a poco pues, fuimos encontrando pues, la línea de la película, ¿no? Cuál iba a ser el viaje emocional que se iba a desarrollar en la película y también cómo íbamos a respetar esta línea entre la ética y la estética que comentábamos antes, ¿no? Interviniendo poco los planos, son planos de larga duración que respetan mucho los silencios, ¿no? Yo creo que los silencios esconden mucha verdad también, ¿no? Y es bonito poder capturar esto desde el cine. Los gestos dicen muchas cosas también, ¿no? Que no entran dentro de lo verbal. Entonces, generar todo este espacio para que el viaje emocional de los personajes no se viera influido o demasiado influido por un intervencionismo demasiado amplio, pues fue algo que nos invitó, ¿no? A llevar el montaje también desde ese lugar. Pues, perfecto. Me interesa mucho cómo empieza la película. Esas luces, todo en negro. ¿Por qué empezar así esta película? Bueno, yo creo que... Siempre creo que es muy difícil empezar una película, ¿eh? No es nada fácil, ¿eh? Pues mira, para mí hay algo de la búsqueda que está en ese inicio de la película, de mi propia búsqueda como cineasta. Y además creo que es una película que es muy verbal, en general, ¿no? Creo que es una película que es muy verbal. Entonces, tener un espacio para generar otro tipo de narrativas, ¿no? Desde un lugar más sensorial, más emocional, me parecía interesante, ¿no? También para no condicionar el visionado de la película dejando miguitas de pan, ¿no? Sino que los espectadores y espectadoras pudieran también hacer la suya. Y digamos que es un poco una declaración de intenciones, ¿no? Ese inicio, que haya también un espacio para volar en la película y para que todas aquellas personas que la vean puedan hacer la suya. Por eso quizás es un viaje más emocional. Tiene la forma de home movie, ¿no? Que apenas hay exteriores, todo es interior, ¿no? Y choca mucho, ¿no? Ese comienzo. Porque además puede ser muy asfixiante la película, ¿no? Porque apenas la cámara está muy cerca, todos los planos cerrados, ¿no? Bueno, era muy difícil saber dónde había que cortar, ¿no? Bueno, nuestra máxima siempre fue respetar eso, ¿no? Respetar esos viajes emocionales de las personas que estaban delante de cámara, ¿no? Apelando de nuevo a esa responsabilidad que comentábamos antes. Entonces, sí, eso fue lo que marcó un poco las secuencias. Yo no siento que la película sea tan asfixiante, sí que siento que es íntima. O sea, prefiero sentirla desde ese lugar. Bueno. Yo me refería a asfixiante en el sentido de que estás hablando de cosas muy heavy, muy duras, y la cámara está ahí como pegada a ellos, ¿no? Sí, se establece esta relación, ¿no? entre la cámara que forma parte un poco de la familia, ¿no? O sea, esa fue nuestra idea. ¿La cámara cuál sería? ¿Qué miembro de la familia sería? ¿Sería el investigador, el emocional? ¿Cuál sería? Bueno, ¿O tiene un poquito de todos vosotros hasta de ti, ¿no? Sí, yo creo que investigador no, porque no siento que ninguno haya hecho ese papel en la película, pero sí que siento
bueno, que la cámara forma parte de alguna forma, ¿no? Creo que tiene que es un poco misterioso, ¿no? Cómo la cámara se va a relacionar con las personas que tienen delante, pero sí que siento que tiene un poco de nosotros, ¿no? Un poco de la familia también, al situarse en ese lugar de cercanía. Y cuando haces una película tan íntima, porque tú también eres parte de esa familia, también has sufrido todo esto, has tenido tu proceso, tu duelo y tal, ¿cuándo se sabe que la película ya está? Por ejemplo, cuando estáis en montaje, porque es una película que podía haber más, podía haber ahí meterse mucho más, ¿no? Bueno, que se mete muchísimo, pero que continuar, ¿no? Porque llega también un momento de fascinación, ¿no? En esto que ha pasado, como cada uno... Por ejemplo, hay una conversación de tus primos o tu hermano y tal, están ahí hablando, ¡wow! Y sacan un tema que no quiero desvelar, pero sacan un tema alucinante, ¿eh? No lo había pensado yo tampoco. Y se crea como otro pequeño cisma dentro del gran cisma que hay. O sea, todos esos momentos, ¿no? Están muy bien capturados con la cámara. Pues te lo agradezco. Nuestra intención siempre fue que no quedarnos en la oscuridad, ¿no? Sino que la película pudiera trazar un camino hacia la luz desde todas esas aristas que estaban y todos esos matices que estaban revelándose a partir de mi padre, de mi hermano, de los miembros de mi familia, ¿no? Y cuando esa luz, ¿no?, se articula en la película, es cuando nosotros sabemos que ya está, ¿no?, que ya la tenemos. Siempre fue... O sea, yo siento que mi padre está en una especie de limbo, ¿no?, en un limbo entre generaciones, en un limbo emocional, pero lo siento como un limbo en movimiento. Y yo creo que ese limbo en movimiento, en relación con esa luz que pretendíamos arrojar también sobre la situación, sobre las relaciones paterno-filiales, es lo que mueve la película. Mi padre se convierte de alguna forma en el faro de la película, o yo lo siento así. Entonces creo que mientras estábamos rodando, ¿no?, cuando nos íbamos dando cuenta de que esto estaba sucediendo, también haciendo los visionados con Meritxell y con Nila, fue cuando íbamos ya teniendo la sensación de que estábamos encontrando el final de la película, ¿no?, y el cierre de la película. ¿Y el primer sitio donde se presenta la película, dónde fue? ¿En Málaga? En Málaga, sí. Premio del público. ¿Cómo fue la recepción? ¿Hubo coloquio? ¿La gente que te preguntó? Bueno, es muy bonito. O sea, realmente fue muy bonito porque fue la primera vez que la película se vio, ¿no? Con bueno, otras... antes la vio Guerín, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí. Por ejemplo, ¿se puede decir lo que te dijo Guerín de la película? Claro, bueno, hay muchos factores, ¿no? Creo que es muy complejo, daría como para una entrevista muy extensa, pero sí, hemos tenido comunicación, por supuesto la vio Guerín, la vio mi familia antes de cerrar el montaje. Te lo iba a preguntar luego, lo de la familia. Sí, también mi familia tuvo la opción, ¿no?, de ver la película antes de que cerrásemos el montaje, porque nos parecía importante que ellos formaran parte del proceso. También mi abuelo vio su parte de la película antes de cerrar el montaje y claro, Málaga de repente era el lugar en el que se abría al público, ¿no? Entonces fue muy bonito ver cómo la gente la recibió, cómo se generaba y para mí esto es algo que me estoy llevando también, que siempre en los coloquios se genera una relación muy estrecha, ¿no?, entre los espectadores y espectadoras que están viendo la película y la propia película, y también conmigo, ¿no? Se genera una especie de relación íntima que hace que los coloquios sean muy ricos y muy bonitos. Yo diría que la palabra es bonita. ¿Y qué te llevas de todo eso? Bueno, me llevo que al final se está generando un diálogo. Se está generando un diálogo a partir de la película. Que la peli conecta, ¿no? Sí, y que la gente viaja y la hace suya. Para mí ese es el mayor regalo, ¿no?, que puede tener un cineasta, que la película pueda tener su propia vida en las vidas de los demás. ¿Y ese momento de visionado de la familia Los Torneros, qué tal? ¿Cómo fue? Pues también... ¿Dónde fue? Fue en mi casa. Vale. Y la verdad es que pues un momento de mucha conexión, de mucha revelación también y bueno, yo creo que también un momento transformador, ¿no?, que forma parte de nuestro proceso familiar. El visionar la película juntos para mí fue muy, muy importante y creo que también habla mucho, ¿no?, de todo este camino que llevamos desde
desde antes de que existiera la película hasta ahora. Yo creo que por eso siempre hablo de la transformación que ha supuesto la película, ¿no? para nosotros, porque en realidad sí que ha sido así, porque al final es algo que quizás nosotros vamos a seguir habitando, ¿no? Esta historia durante nuestras vidas, y siento que es hermoso que la película forme parte de ese proceso. ¿Y el Yayo cuando la vio? También no me dijo demasiado, pero al final yo creo que... No es un hombre de muchas palabras, ¿eh? Bueno, sí, articula su verdad desde otro lugar, quizás. Pero bueno, siempre me muestro un poco pudoroso, ¿no? Al hablar por los demás, porque es difícil saber cómo otra persona siente la película, cómo otra persona la percibe. Sí que tengo la suerte de que he podido hacer la película, de que mi familia ha podido formar parte de ella y también han confiado, ¿no? Y yo creo que esto es algo, han confiado desde el principio hasta cuando vieron la película. No hubo ninguna petición de cambio radical. Por supuesto que ha habido diálogo, ¿no? Alrededor de la película, y luego nosotros en montaje articulamos también ese pensamiento a partir de los visionados con mi familia, pero tengo la suerte de que han sido muy generosos en todas las fases del proceso. Ahora es un poco una pregunta un poco tonta, pero a nivel emocional y a nivel... Bueno, primero a nivel cineasta, ¿qué ha significado hacer Saturno para ti? Bueno, muchas cosas. Para mí es una película muy importante porque es mi primera película. Además, una película con la que tengo un vínculo tan íntimo, ¿no? Al tratarse de un tema familiar, de haberla filmado con mi familia. Muy importante porque me llevo muchas conexiones humanas de todo este proceso. De vivir la película con todas las personas del equipo, ¿no? Y hacernos esa compañía, generar esa comunidad, ¿no? Que creo que es algo que a mí me genera mucha esperanza. Y lo digo, ¿no? Que la película ha sido muy colectiva, porque... No te molesta el sol. No te preocupes. Es que te veo... La película ha sido muy colectiva y es esperanzador ver la fuerza, ¿no? Y la fortaleza que podemos tener cuando generamos comunidad, especialmente en estos tiempos, ¿no? Que el individualismo prima tanto. Y entonces ha sido muy importante por todo esto, también porque creo que los temas de revisitar la familia, revisitar la masculinidad, la herencia, creo que es importante, ¿no? Y es fundamental. Entonces la película ha significado mucho, ¿no? Y significa mucho para mí. ¿Y a nivel emocional? Bueno, ha sido un viaje. Sí, ha sido un viaje. También el reto de... He sido capaz de hacer esto, ¿no? Porque sí. Yo cuando es un proyecto esto es difícil, ¿eh? Ha sido un viaje. Ibas a desenterrar muchas cosas. Bueno, ha sido, ya digo, es un viaje muy complejo y espero que la respuesta a eso esté en la propia película, en realidad. O sea, creo que toda esa complejidad emocional es al menos lo que nosotros hemos querido retratar con la película. ¿Y el público qué te ha preguntado? ¿O recuerdas alguna reflexión, alguna cuestión que digas, wow, qué interesante, ¿no? Bueno, hay muchos momentos del público que me llevo, pero o sea, creo que lo más interesante es cuando se genera esta relación directa, ¿no? con los espectadores y espectadoras, cuando te trasladan, ¿no? Sus propias vivencias, cuando las hacen suyas, cuando se habla, ¿no? De este concepto de familia, de estas estructuras, de estas relaciones paterno-filiales. Todo eso sucede en los coloquios y es algo interesante porque a mí al menos me hace sentir que la película está cerca, ¿no? Está cerca de la vida. Qué bonito esto que acabas de decir, Daniel, en serio. Porque en realidad todo esto que ha pasado malo se ha convertido en algo muy positivo para todos ellos, ¿no? Sí. En algo de... Os ha acercado más a todos. Sí. Y a tener unas relaciones familiares mejores. Totalmente, sí. Y esto, joder, que... Esto, sí. No, sí, eso en lo personal es ¿Te lo imaginabas todo esto que iba a suceder? ¿O tenías alguna idea de decir, me encantaría que sucediera esto? A ver, sí, o sea, desde luego era algo que, bueno, al final también da miedo, ¿no? Y genera inseguridad, estás tratando un tema delicado con personas de tu familia, pero, y por supuesto quería, ¿no? Que ellos se sintieran bien con la película, que ojalá esto también permitiera esa transformación, establecer
diálogo horizontal. Nunca uno es capaz, yo creo, de imaginarse hacia dónde nos llevarán las películas, ¿no? Hacia dónde nos llevará la vida. Y yo creo que esto es ilusionante. Yo creo que, lejos de ser frustrante, siempre creo que entre la película imaginada y la película acabada es donde existe la revelación, donde existe el descubrimiento, y para mí eso es una fuente de inspiración también, ¿no? El buscar hacia dónde nos llevarán los caminos de las películas. Para mí eso es una fuente de inspiración. El que diste la película imaginada de la película acabada, creo que es algo bello, ¿no? Y es algo muy inspirador para mí. ¿Y aquí ha habido mucha diferencia entre la película, qué chulo esto, de la película imaginada a la película terminada? Ha habido diferencia, sí, o sea, claro, al final uno no sabe hacia dónde le llevará, ¿no? Yo no lo tenía, o sea, no teníamos un guión al que acudir, ¿no? Había mucha parte de descubrimiento ya por el propio proceso de la película, pero sí que están los temas que queríamos tratar, ¿no? Para mí es una película que habla de las relaciones paterno-filiales, de la masculinidad, de la familia en general, y todo eso está desde el principio, y creo que está también en la película. Entonces eso sí que se ha mantenido. Luego, cómo hemos llegado hasta ahí es lo que ha formado parte de este proceso de búsqueda y de descubrimiento, y de que la propia película nos fuera llevando también hacia allí, ¿no? Yo creo que hay un componente de azar que está en la película, que ha hecho que la vida permee, yo siento, ¿no? Luego por supuesto hay estrategias de control que forman parte de lo cinematográfico. Hemos trabajado con la puesta en situación, hemos incluido, ¿no? Digamos, dispositivos propios del medio cinematográfico, pero sí, hay una diferencia, y creo que es ilusionante que así sea también. Es interesante que ahora estoy pensando cómo empieza la película después de la secuencia tan onírica, tan chula. Empiezas con tu abuela y ya apenas luego vuelve a hablar tu abuela, ¿eh? Vamos hacia otro lado. Es como tu abuela es como la narradora. No va a abrir la familia, ¿no? Porque el jefe, como digamos, el jefe de familia ha sido desterrado y expulsado porque ha hecho cosas que no están bien, y a partir de tu abuela, de la más mayor, vamos abriendo la vida, ¿no? La vida, vamos conociendo esa familia. Sí, para mí mi abuela es un eje vertebrador. Cuentos, ¿no? Sí. La más sabia del lugar nos abre las puertas. Mi abuela para mí es un gran eje vertebrador de la película, sin duda. Sí. Ahora quiero preguntarte sobre Cinema en Curs, porque yo cuando sé que de alguien que trabaja en esta iniciativa tan maravillosa, pues le pregunto. Pues es maravillosa, sí, como tú dices, ¿no? Yo estoy muy enamorado de Cinema en Curs. Creo que es increíble lo que propone, es increíble lo que consigue. ¿Y tú dónde lo has hecho esto? En Alicante. Bueno, empecé en un instituto de Elche el año pasado, y ahora estoy en un instituto de Rojales. ¿Rojales? Sí, y no, es muy bonito, ¿no? Cómo los alumnos y las alumnas conectan con el cine, conectan con el mundo. Bueno, es que este concepto, ¿no? Del cine como manera de habitar el mundo, yo creo que es... Habitar el mundo, qué palabra, ¿eh? Qué frase. Sí, yo creo que este concepto es muy bonito, ¿no? Y muy importante. O sea, hacer llegar también un cine, ¿no? Que no llega normalmente a los recorridos más comerciales, ¿no? Y poder hacer llegar esto a los alumnos y las alumnas de los institutos, de los colegios, y poder pensar, ¿no? Poder pensar el cine, poder pensar como cineastas el cine, ¿no? Porque los alumnos y las alumnas se convierten en cineastas durante el proceso, y esto es algo hermosísimo, algo que me llevo muy dentro. Para mí es muy importante este proyecto. O sea, y lo de acompañar el cine, me encanta esto de acompañar totalmente. El cine, que tengas a tu maestra, a tu profe y un cineasta. Esto es maravilloso. Sí, es precioso, es precioso. Los que nos encanta el cine siempre hemos soñado con poder hablar con la gente que hace las películas, ¿no? Totalmente, sí, ¿no? Y dialogar sobre ellas, y pensar, ¿no? Pensar en todas las decisiones que se toman a la hora de filmar un plano, pensar el cine. Yo creo que es un gran acto de amor. Yo he dejado ahora las referencias, pero yo creo que Ulrich Seidel
podría haber filmado algo de tu película. Sí, para mí no es tanto un referente, Ulrich Seidel. Para mí, bueno, yo podría hablar más de Kiarostami a lo mejor, ¿no? Sí. De Close Up, por ejemplo, me parece un referente. Agnes Varda me parece una grandísima referente. O sea, los cineastas del cine desnudo, ¿no? Sí. Vamos a quitar todo el artificio y que vamos a contar no la verdad, sino una verdad. Sí. O que todo lo que se cuente tenga verdad. Sí. Chantal Akerman, ¿no? Sí. También. Sí, la Fun Movie, ¿no? Sí. Todo José Luis Guerín, por supuesto, ¿no? O sea, sí. Quizás ellos serían más mis referentes. Yo a lo mejor me he ido por Ulrich Seidel por el tema de ¿no? El tema de tu abuelo, ¿no? Sí. O de esa exposición de de que la gente abra su alma, ¿no? O que la película sea un conducto para abrir almas, ¿no? Qué bonito esto. Para que se vea lo que no se ve, ¿no? Qué bonito esto, sí. Sí, para mí serían más ellos y ellas, ¿no? Los referentes de mi película. Vale. Y claro, tener a Tutor de Aguerín... Claro, sí, ya digo, un maestro... Vamos a soñar, ¿no? Sí, no, un maestro, y ha hecho que yo creo que también la película bebe mucho, ¿no? De todas estas conversaciones que hemos podido tener, que hemos podido, sí, debatir y pensar juntos también. Pues ahora, para terminar, quiero que me recomiendes una película que hayas visto hace poco y te haya encantado. Y yo debería verla o conocerla. Pues mira, ayer tuve la suerte de ir al Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, a la exposición que hay de Agnes Varda, y vi un corto suyo que no había visto, vi Ulysse, y me gustó muchísimo, sí. ¿Y de qué va este corto? Pues ella revisita una imagen fotográfica que había tomado años atrás, bastantes años atrás, creo que eran como 25 años atrás, lo digo de memoria, y revisita esta imagen, vuelve a encontrarse con las personas de la fotografía, vuelve a hablar con ellos, y es bonito, ¿no? Es bonito porque, bueno, tiene esta mirada tan única y tan hermosa que tiene Agnes Varda, siempre está... De inocente, sí, de no perder la inocencia, esta relación, de mirar las imágenes. Esta relación con los personajes, ¿no? De sus películas, y luego también repensar las imágenes como una manera, como ventanas, ¿no? Casi, como ventanas a la memoria, y cómo a su vez la propia memoria puede ser generadora de ficciones. Entonces me parece una película muy interesante. Ok, pues Daniel, un placer hablar contigo. Muchas gracias. Nos hemos cambiado de sitio, también es chulo, ¿no? Porque hemos encontrado el espacio. Y nada, gracias por la peli, por este ratito, y yo siempre digo hasta la próxima película. Hasta la próxima, muchas gracias. Gracias a ti.